Le damos un saludo muy cordial de parte de Medtronic y también nos está acompañando el doctor Juan Carlos Izarzaburu de la Asociación APREDIAP. El día de hoy nos encontramos también con Eric Zinker. Él es el representante de ventas en Perú y quien les habla es Janina Chioc. Soy la especialista clínica en diabetes también en Medtronic Perú. Así que quiero comentarles que sus micrófonos y sus cámaras están apagadas por default. Ya viene configurado así el Zoom. Y al final de la presentación que nos va a dar Fernanda Gutiérrez, va a estar habilitado el chat para que ustedes puedan ir comentando sus consultas y al final serán respondidas. Los dejo entonces con el doctor Juan Carlos Lizazo. Muy buenas noches. Primero, gracias por participar de esta actividad y gracias a Medtronic por colaborar en esta actividad novedosa respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. El monitoreo continuo de glucosa pues, es una herramienta muy útil e importante en el control de los pacientes diabéticos y que puede tener muchos alcances y puede tener mucha injerencia dentro del control y tratamiento de nuestros pacientes. El día de hoy quiero presentar a la licenciada Fernanda Gutiérrez. Ella es licenciada especialista en pediatría y es gerente clínica de Medtronic. Ella también es experta en el área de monitoreo continuo de glucosa y bomba de insulina. Así que ella nos va a estar presentando el tema que nos trae a colación, que es el monitoreo continuo de glucosa con iPro2. Muchas gracias a los participantes que estén conectados. Sus preguntas, como lo mencionaron, van a poderlas hacer al final de la presentación. Y esperemos que esto sea bastante dinámico para que puedan salir de sus dudas y hacer sus comentarios al final. Entonces le doy la pauta a Fernanda. Buenas noches. Hola doctor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Y como usted muy bien dijo, hoy vamos a hablar de uno de los productos que tenemos en Medtronic, que es el producto diseñado para los profesionales de la salud exclusivamente. Vamos a hablar del monitoreo continuo de iPro2, que es efectivamente este sistema que nos permite y nos ayuda en lo que es el diagnóstico de algunas patologías, en el control y en el ajuste también de las terapias de los pacientes diabéticos, no solamente tipo 1, sino que también tipo 2. Solo para confirmar, yo ya les estoy proyectando la presentación. ¿Se ve bien? ¿Estamos bien? Sí, ¿Sí? perfecto. Perfecto, Fernanda, lo vemos. Entonces, muy bien, como decía el doctor, la invitación es a participar, a hacer todas las preguntas y los comentarios que quieran al respecto. Vamos a intentar resolverlas todas o la mayor cantidad de dudas posibles, así que muy bienvenidos a esta charla. Los temas que hoy vamos a revisar son 4 principalmente. Primero vamos a hacer un repaso y una revisión de las guías y los consensos más recientes. Vamos a hablar de la importancia que tiene el monitoreo continuo de glucosa y cómo nos aporta para las modificaciones óptimas de la terapia, para todos los ajustes que queramos hacer, y también cuáles son los tipos de monitoreo que existen disponibles en el mercado. Vamos a revisar uno de los estudios que nos habla de la importancia del uso del monitoreo ciego específicamente. Ahora vamos a ver por qué, el estudio ADJUST. Y también vamos a hacer una revisión de cuáles son los pacientes a los cuales podríamos realizar este tipo de exámenes, que justamente no tiene que ver solamente con los pacientes tipo 1, sino que es mucho más amplio que eso. Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar un poco de los últimos consensos que existen en relación al monitoreo continuo. Es importante recalcar acá que desde el año 1999, Medtronic comenzó a comercializar sus primeros productos de monitoreo continuo de glucosa. Y recién ahora en el año 2017 se comenzó a trabajar a cabalidad, con profundidad, un consenso internacional en relación al manejo de monitoreo continuo. Y también en este mismo consenso comenzaron a aparecer nuevos términos
cambios en relación al manejo de los pacientes con diabetes, a cómo poder tener un buen control en ellos. Y nació un nuevo concepto de tiempo en rango, que quizás me imagino que es muy conocido para muchos de ustedes, y que también vamos a reforzar durante esta presentación. Ahora, ¿a raíz de qué comenzó este trabajo con el consenso y con la validación de tiempo en rango? Que, como les digo, comenzó todo este trabajo en el 2017, la validación de tiempo en rango recién se hizo el 2019, así que es relativamente reciente este nuevo concepto para los profesionales de la salud y por supuesto también para todos nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué este nuevo concepto? Principalmente porque nos comenzamos a dar cuenta, los profesionales de la salud se comenzaron a dar cuenta, que existían algunas limitaciones con la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Sabemos que la hemoglobina glicosilada ha sido y se mantiene hasta hoy como el gold standard para poder evaluar el control de los pacientes, pero lo que les voy a mostrar a continuación van a ser varias imágenes de distintos pacientes donde vamos a poder ver gráficamente que solo con la hemoglobina glicosilada nos faltan algunos datos para poder hacer recomendaciones a los pacientes y poder ayudarlos en su mejor control. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá, le vamos a poner un puntero. Ahí sí. Entonces, ¿qué cosas importantes resaltar del gráfico que ustedes ven acá? Primero, que es un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 8, ¿ya? En el gráfico horizontal van a poder ver la cosa intersticial, la glucosa, mediciones de glucosa, y también van a poder ver en las 24 horas del día de este paciente con sus distintos valores de glicemia. Si ustedes se fijan en la información que aparece detallada aquí abajo, vamos a poder encontrar en verde el tiempo en rango que este paciente permanece entre 70 y 180, que estamos hablando que este paciente está un 63% de su tiempo en rango, entre estos valores mencionados anteriormente, y en rojo van a poder ver los tiempos en rango en hipoglicemia, específicamente en este cuadrante los valores bajo 70 miligramos por decilitros, y en este otro cuadrante el porcentaje de tiempo que el paciente permanece con glicemias menor a 54. Por el contrario, van a poder ver en este gráfico, en este cuadrante amarillo, los tiempos en que el paciente está en hiperglicemia, ya sea sobre 180 o sobre 250. Otra cosa importante a manejar en este paciente, o que se puede ver en este gráfico también, es el coeficiente de variabilidad, ¿ya? El coeficiente de variación. ¿Qué quiere decir eso? Cuánto varía la glicemia un paciente durante las 24 horas del día. Ahora, como yo les digo, esta es la información de un primer paciente con una hemoglobina glicosilada de 8. Si yo les cambio ahora la pantalla, ustedes van a poder ver un segundo gráfico con la misma hemoglobina glicosilada, sin embargo los valores que este paciente permanece en rango, en hipoglicemia y en hiperglicemia son muy distintos unos de otros, y también la variación que tiene este paciente durante las 24 horas del día es muy distinta al paciente anterior. Y en el tercero de los casos podemos ver exactamente lo mismo. Ahora, ¿a qué voy con estos gráficos que yo les acabo de mostrar? Esta fue la razón exclusivamente porque se empezó a hablar de que había que ir un poco más allá de la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que pacientes que tienen la misma hemoglobina glicosilada tienen perfiles glicémicos totalmente distintos. Y cuando nosotros solo podemos ver la hemoglobina glicosilada, es muy difícil poder dar alguna indicación o alguna recomendación al paciente de cómo poder mejorar su control y poder mantenerse más tiempo en los valores recomendados entre 70 y 180 miligramos por decilitro.
Ahora, sabemos que las mediciones con glucosa capilar son fundamentales y siguen siendo fundamentales para poder evaluar el momento actual, para poder tomar decisiones en cuanto a la administración de insulina que yo me quiera administrar. Sabemos que la hemoglobina glicosilada sigue siendo el gold standard actual para poder manejar a nuestros pacientes diabéticos, pero también sabemos hoy que la hemoglobina glicosilada no refleja todas estas excursiones glicémicas que un paciente puede presentar entre los distintos días o dentro de un mismo periodo de 24 horas. No podemos determinar cuáles son esos periodos de hipoglicemia o de hiperglicemia, y finalmente, cuando lo tenemos que traducir a una indicación clara al paciente, nos es mucho más difícil poder hacerlo solo con este valor de hemoglobina glicosilada. Ahora, otro punto importante que se determinó en este consenso internacional de monitoreo continuo son los valores, cuáles son las nuevas métricas que existen de control glicémico, y tenemos en primer lugar las clasificaciones de hiperglicemia. Se determinaron dos valores claros, el primero de ellos, el nivel 1, que son glicemias mayores a 180 miligramos por decilitro, un nivel 2, que son glicemias mayores a 250 miligramos por decilitros, y este que la verdad es que no es un tercer nivel, es más que nada la cetoacidosis diabética, que sabemos que puede ser independiente o no está asociada a un único valor de hiperglicemia. Tenemos también el tiempo en rango, que es este tiempo en el que nosotros esperamos y deseamos que el paciente pase la mayor cantidad de tiempo posible, que son valores entre 70 y 180 miligramos por decilitros. Aquí hay algo bastante interesante que en los primeros años, cuando se comenzó a discutir en relación al tiempo en rango, se cuestionó mucho de la amplitud que tenía este. Y justamente esto se debe a que este rango incorpora también los periodos postprandiales. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con eso? Si nosotros tenemos a un paciente que está con una glicemia de 120 miligramos por decilitro y sabemos que con eso el paciente está bien controlado, lo que nosotros esperaríamos, ese paciente, después de ingerir algún tipo de carbohidrato, su glicemia puede llegar a subir, y es normal que suba entre 30 a 60 miligramos por decilitro. Por lo tanto, pensando en que puede subir este máximo de 60, partiendo con una glicemia de 120, llegaríamos al tope de 180 miligramos, ¿ya? En tercer lugar, hablamos de la hipoglicemia. La hipoglicemia también se asoció a distintos niveles. El primer nivel es menor a 70 miligramos por decilitro, ¿ya? Que aquí, dependiendo de la edad del paciente y del tratamiento, las indicaciones médicas pueden variar desde en qué valor de glicemia deben comenzar a tratarla como una hipoglicemia tal. Tenemos el nivel 2 de hipoglicemia, que son valores de glicemia bajo 54 miligramos por decilitro, que la verdad es que ese número tan exacto, tan preciso, fue solamente por la traducción que existe entre los milimol a los miligramos por decilitro. Y también tenemos el nivel 3 de hipoglicemia severa, que este es un nivel que no está asociado a ningún valor específico, sin embargo, habla de la necesidad de asistencia para el manejo de la hipoglicemia. Y por supuesto, nació también un concepto bastante interesante, que es la variabilidad glicémica, ¿ya? Esto se refiere exclusivamente a toda la variación, valga la redundancia, o la excursión que un paciente puede tener de su glucosa, ¿ya? Sabemos que no solamente los daños o las complicaciones a largo plazo, ya sean microvasculares como macrovasculares, no están únicamente asociados a periodos de hipoglicemia o de hiperglicemia, sino también sabemos hoy que la variabilidad glicémica, mientras mayor sea, también está asociada a mayores complicaciones a largo plazo. Por lo tanto, además de intentar que este paciente esté en la mayor cantidad del tiempo posible en este periodo, en este valor de 70 a 180, también vamos a querer que la variación que se produzca en estas 24 horas de los pacientes sea la menor variabilidad posible.
El consenso determinó también tiempos en rango según grupos poblacionales. Sabemos que no es lo mismo diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero de niños o infantes a los adultos. Sabemos que no es lo mismo un paciente tipo 2 que tiene algunas otras patologías asociadas y que se considera un paciente de alto riesgo. Por lo tanto, para cada grupo poblacional que ustedes pueden ver acá, en primera instancia para diabetes tipo 1 y tipo 2. Este fue el consenso acordado. Vamos a querer que en el periodo de tiempo en rango que mencionamos anteriormente, entre 70 y 180, que es todo lo que ustedes ven en verde aquí, el paciente pase por lo menos un 70% del tiempo. ¿Ya? Esto, cuando nosotros hacemos la conversión o lo queremos igualar a la hemoglobina glicosilada, estaríamos hablando de una hemoglobina de 7. ¿Ya? También se consensuaron cuáles eran los periodos para hipoglicemias, que hablamos de glicemias bajo 70 con un máximo de un 4% de hipoglicemias, y en el caso de hipoglicemias de nivel 2 con un 1% como máximo. Y en el caso de las hiperglicemias aquí, dependiendo de los niveles, pueden ser hasta un 25 o un 5%. En el caso de los pacientes que tienen alguna otra patología asociada o que son considerados alto riesgo, somos un poco más flexibles, se permiten tiempos en rango o se considera un buen tiempo en rango desde el 50% del tiempo, pero si ustedes se fijan, el periodo que el paciente pase en hipoglicemia se espera que sea mucho menor, justamente porque es un paciente de alto riesgo. Y asimismo también, por supuesto, son más permisivos hacia la hiperglicemia. En el caso de embarazo, de mujeres embarazadas con antecedentes de diabetes tipo 1, los valores o los tiempos esperados en los rangos son exactamente los mismos que en el tipo 1 o tipo 2, pero si ustedes se fijan, los valores de glicemia que se esperan son mucho más estrechos, vamos a ser mucho más estrictos por las complicaciones que se pudiesen llegar a presentar en los bebés con glicemias un poco más altas. Por lo tanto, el tiempo en rango acá es considerado entre 60 a 140. ¿Ya? Y en el caso del embarazo gestacional, que sí, por si les llama la atención, no hay de hecho tiempos asignados, porque queda un poco más a criterio de cada uno de los profesionales que trate a estos pacientes. Bueno, acá vamos a poder ver y les muestro, primero en este eje ustedes pueden ver la glucosa en miligramos por decilitros. Lo que yo les marqué en esta primera línea roja es el 70 miligramos por decilitro, y en esta línea superior los 180, o sea, es decir, todo lo que está entre estos estaríamos hablando del tiempo en rango deseado. Y cada una de estas gotas de sangre que ustedes pueden ver acá son las glucometrías sanguíneas que se hizo un paciente diabético previo a sus ingestas de carbohidratos. Cuando nosotros nos dedicamos a mirar solamente esto, es como si viéramos solamente una foto del momento exacto que ese paciente va a comer, va a tomar desayuno o va a almorzar. Y si nosotros viésemos este gráfico así de limpio, podríamos tender a pensar que es un paciente que se mantiene por lo menos en las 4 cenas dentro del tiempo que nosotros, dentro de los rangos que nosotros esperamos, y que pudiésemos o no asociarlo a un buen control glicémico. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha visto acá con el monitoreo continuo justamente? Es que se ha podido observar todo el resto del panorama. Acá no solamente es como que estuviéramos viendo una foto del día o del momento, sino que estamos viendo el video completo de qué es lo que ha pasado con este paciente durante las 24 horas del día. Y si ustedes se fijan acá, tenemos varios episodios importantes que son importantes haber podido detectar, como episodios de hipoglicemia importantes, hiperglicemia, y quizás hacer asociaciones entre los periodos consecutivos donde podemos ver que se repiten constantemente estas hiperglicemias, por ejemplo, post-almuerzo, o las hipoglicemias post-deporte, que quizás ahí nos podemos reforzar y apoyar haciendo algún ajuste en la terapia de ese paciente. Ahora bien,
Vamos a hablar exclusivamente de monitoreo profesional. Existen distintos tipos de monitoreos disponibles. Tenemos en primer lugar el iPro 2, que es este monitoreo ciego, que es una herramienta que está realizada para los profesionales de la salud, para que tengan la posibilidad de observar el perfil glicémico de todos sus pacientes y con ello poder determinar ajustes de terapia o poder guiar al paciente en mejorar algunas conductas para mejorar su control glicémico. Este examen es muy similar al Holter de presión. El paciente debe ir al centro de salud, instalarse el monitoreo continuo y luego de 6 días va a tener que regresar para que se le retire el monitoreo y se le puedan entregar los resultados de sus exámenes, ¿ya? Acá el que realiza el examen y el que tiene la potestad de instalar y decidir cuándo lo va a hacer es exclusivamente el hospital o el profesional de la salud. Es para frecuencia de uso intermitente, como les decía antes, es un examen que tiene una duración de 6 días, que el paciente durante este periodo de tiempo no va a poder ver ningún dato, ningún valor, él simplemente va a hacer su vida normal con sus actividades que hace habitualmente y al momento de retirarle el examen y hacer la descarga de información, nosotros vamos a poder obtener todos los datos de manera retrospectiva. Esto no requiere ningún entrenamiento para el paciente, son indicaciones básicas de qué es lo que tiene que hacer y que no es nada fuera de lo común que él hace. Por ejemplo, medirse una glicemia sanguínea 1 hora después de haberse instalado el monitoreo. Y también existen disponibles los monitoreos personales que están dirigidos exclusivamente para el uso de pacientes, donde tienen la ventaja estos mismos de poder recibir distintas alertas y alarmas para poder protegerse y prevenir las hipo y las hiperglicemias. Acá el monitoreo es continuo, ellos pueden estar viendo en tiempo real, es decir, cada 5 minutos se va actualizando la información que ellos pueden ver y requiere un entrenamiento mucho más exhaustivo y mucho más largo para los pacientes. ¿Qué disponible o qué monitoreo para paciente, qué monitoreo personal tenemos disponible? En Perú, el monitoreo asociado a la bomba de insulina Minimed 640G. ¿Ya? Esa sería la posibilidad que tienen los pacientes para poder mejorar su control glicémico. Ahora, en estos gráficos ahora les voy a mostrar un poquito qué es lo que los estudios hablan y nos refieren en relación a estos monitoreos. Esto fue un estudio que se realizó con 86 pacientes tipo 1 y tipo 2, todos insulino requirientes, que tenía como objetivo poder demostrar o poder ver si realmente era necesario o se justificaba que los pacientes se hicieran un monitoreo ciego en vez de un monitoreo abierto para poder hacer ajustes de terapia. Lo que ustedes pueden ver en este gráfico del lado izquierdo son los pacientes, los resultados de los pacientes con el monitoreo ciego. Cada una de las líneas que ustedes ven acá representa un grupo de pacientes con hemoglobinas, si voy de abajo hacia arriba, con hemoglobinas menor a 6, menor a 7, menor a 8, menor a 9 y mayor a 10%. ¿Ya? Que si ustedes se fijan, los resultados que nos mostró el examen después de las 6 días de evaluación se condice claramente con las hemoglobinas que cada uno de los pacientes presentaba. El gráfico que ustedes pueden ver a la derecha son exactamente los mismos pacientes en una semana distinta, por supuesto, donde se les instaló un monitoreo en tiempo real, donde ellos sí tenían la posibilidad de ver cómo iba variando su glicemia durante las 24 horas del día, y eso, por supuesto, los llevaba también a ver cómo cambiaba su glicemia según la conducta que ellos tomaran. Y si ustedes se fijan, la diferencia entre el monitoreo ciego y el monitoreo en tiempo real para estos pacientes cambió completamente. Por lo tanto, es uno de los estudios que refuerza la importancia que para el control glicémico, para hacer ajustes de los pacientes, es importante que el mismo paciente no pueda ver sus valores,
y así no cambie las conductas y los ajustes que ustedes puedan hacer como equipos médicos sean 100% ajustados a la vida real de los pacientes y no a esa semana que quizás ellos hicieron o dejaron de hacer las cosas que habitualmente realizan. Por otro lado, tenemos otro estudio que habla de qué tan importante o cuánto cambia el control de los pacientes con el monitoreo y cómo se ve afectado en el momento que ese monitoreo se les retira. Y aquí es una relación bastante interesante porque efectivamente se ve que utilizando el monitoreo continuo, los pacientes mejoran mucho el control de su diabetes, pero al mismo tiempo también cuando a esos pacientes se les retira el monitoreo, vuelven a los valores que tenían antes de la instalación. Ahora, ¿por qué esta diferencia es importante? Y eso justifica un poco el por qué existen dos tipos de monitoreos distintos. Porque necesitamos tener muy claro cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr con ese paciente para poder definir cuál es el monitoreo que vamos a utilizar para él y qué es el que le va a traer mejores resultados a largo plazo también. Y el último de los estudios que les voy a mostrar va en relación al tiempo de uso del sensor. Está demostrado que mientras más tiempo ocupemos el sensor, mayor tiempo me voy a mantener en rango, mejor voy a controlar mi glucosa y menor va a ser mi hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Está demostrado que los pacientes si usan el monitoreo, en el caso de los monitoreos que están asociados a bomba de insulina, más del 70% del tiempo, la hemoglobina glicosilada debiese disminuir en promedio un 0,6%. Y este estudio es exclusivamente con pacientes diabéticos tipo 2. Fue un estudio que se hizo durante un año prospectivo, donde a los pacientes se les realizaba un AIPRO cada 4 meses. Aquí participaron 90 pacientes adultos, todos usuarios de insulina, con un promedio de hemoglobina glicosilada de 7,5 y un promedio de edad de 56 años. Y si ustedes se fijan acá, tenemos primero cómo cambió la hemoglobina durante el periodo de evaluación. Tenemos la diferencia entre la base y entre 4, 8 y un año después, que hubo una disminución de un 1,3% en la hemoglobina glicosilada de los pacientes. Hubo un aumento en el tiempo en rango que ellos estuvieron, que se midió en este caso entre 70 y 140. Este estudio se realizó antes del consenso internacional que determinaba los valores entre 70 y 180. Tenemos también cuánto tiempo estos pacientes estuvieron sobre 140, que también se observó una disminución importante y significativa. Y bajo 70, que también hubo una disminución de casi un 0,4%. Algo bastante importante acá también, no solamente del control glicémico específicamente, es el aumento en la percepción que cada uno de los pacientes tuvo de cuánto tiempo estaban expuestos a periodos de hiperglicemia y también de cuán satisfechos estaban con el tratamiento de su diabetes. Recordemos también que hay varios estudios que hablan, no específicamente de diabetes tipo 2, pero sí de tipo 1, donde hablan que los pacientes que se sienten tranquilos o satisfechos con el control que están teniendo hoy día, es muy bajo, va cerca de un 35%, ¿ya? Bueno, hablemos de lleno entonces de qué se trata este AIPRO 2, este monitoreo continuo profesional. Primero que nada, recordar las características que mencionamos hace unos minutos. Es un monitoreo ciego para el paciente. El paciente debe ir haciendo durante los días de evaluación registros de distintos eventos de manera manual. Los reportes entregados, que son los que van a poder evaluar ustedes, son reportes de muy fácil lectura,
Se hace todo a través de una plataforma que está disponible desde cualquier computador, es una página web a la que se debe ingresar. El paciente no tiene necesidad de llevar ningún otro dispositivo y solamente el dispositivo que se inserta, acá está inserto en abdomen, nosotros también recomendamos que se inserte en los brazos con mayor comodidad del paciente y por buenas lecturas también. El mejor MARD está aprobado en el brazo, ¿ya? Con un MARD de un 8,6%, y este sensor es el que va haciendo las lecturas cada 5 minutos y nos entrega el total del día más de 280 mediciones de glucosa. ¿Cuáles son los componentes de este monitoreo continuo? Primero, el sensor, que es el sensor Enlight, que se une a un grabador, que es el grabador de AirPro 2. Por supuesto, ambos sistemas, el sensor y el AirPro, están aprobados por la FDA, duran los 6 días que les mencioné anteriormente, con más de 280 mediciones de glicemia por día. El paciente tiene que ir registrando todas las actividades que nosotros les vamos a indicar durante estos 6 días de evaluación. ¿Cuáles son específicamente estas actividades? Las insulinas que utiliza, en el horario en que la utiliza, se debe medir glicemia antes de cada una de sus comidas, y si es un paciente que usa ya sea insulina o algún otro tipo de medicamentos, también lo tiene que ir registrando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que una vez que el paciente se retire el monitoreo, vamos a poder juntar ambos datos y correlacionar la información que entregó el monitoreo en sí, lo que fue censando automáticamente este sensor Enlight, y la información extra que haya podido agregar el paciente para que sean los informes lo más completo posible. Y por último, por supuesto, vamos a tener los informes en la plataforma de Kerlink, a la que ustedes van a poder acceder en cualquier minuto. Entonces, si nosotros nos fijamos y hacemos un flujo entre, desde el momento de su prescripción, ustedes prescriben el monitoreo, se le inserta el sensor al paciente, comienza el examen, se le entregan sus indicaciones básicas, este paciente se va a su casa, hace su vida lo más normal posible durante 6 días, y cuando regresa a la consulta, ustedes le hacen el retiro del dispositivo y la descarga de los datos de la información para que ustedes puedan hacer las modificaciones de la terapia y poder utilizarlo también como una herramienta de educación para los pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones principales del monitoreo? Primero, bueno, hiperglicemias nocturnas o hiperglicemias que sean el clásico fenómeno del alba, hiperglicemias postprandiales, donde veamos episodios claros y que podamos ajustar con la terapia y podamos mejorar obviamente los resultados de ese paciente. En los casos de los pacientes con hipoglicemias frecuentes o hipoglicemias severas o inesperadas, también es una muy buena indicación. En el caso también de que sean pacientes que, por ejemplo, están pasando o cambiando desde la edad pediátrica a un poco más adolescentes, que sabemos que los requerimientos de insulina pueden variar y de manera importante. En los embarazos, cuando hay diferencias o discrepancias importantes entre la hemoglobina glicosilada y las glucometrías capilares, que sabemos que hay muchos pacientes que entran dentro de este grupo también, y en condiciones específicas, que el paciente, por ejemplo, esté pasando por un periodo de diálisis, o trabajadores por turnos, que también sabemos que ahí varía un poco el control y su detección también de todas las hipoglicemias reactivas postprandiales en el caso de los pacientes tipo 2, o también en algunas otras especialidades, como en las cirugías bariátricas también se utiliza mucho para los postoperados. Bueno, esto solamente reforzando un poco lo que hablábamos anteriormente, cuál va a ser el objetivo del médico, por qué lo va a querer utilizar. Vamos a querer optimizar una terapia, vamos a querer hacer un ajuste detallado, vamos a querer evaluar un paciente nuevo. Muchas veces ustedes reciben pacientes que llegan desde otro centro y quieren evaluar a este paciente desde el inicio y conocerlo con detalle. Sirve como una herramienta educacional también. Muchos pacientes y muchos de nosotros quizás somos más receptivos a cambiar ciertas conductas cuando nos pueden demostrar que efectivamente si nosotros cambiamos esa conducta vamos a tener un buen resultado en nuestro control.
antes y después de una cirugía bariátrica, los que les mencionaba anteriormente, y para algunos ensayos clínicos también. Estos son los reportes que ustedes van a poder observar con el monitoreo continuo ciego. Son 4 reportes que los vamos a ver ahora en detalle. El primero de ellos es el que le permite captar de manera más fácil y rápida cuáles son los patrones que este paciente está teniendo en este momento. Nos marca con detalle, nos entrega la información de cuánto tiempo el paciente pasa en hiperglicemia, pasa en rango objetivo y pasa en hipoglicemia. También nos muestra un estimado de la hemoglobina glicosilada. Eso es solo del periodo en que estuvo con el dispositivo puesto, o sea, de estos 6 días. Y también, por supuesto, lo más importante a recalcar en este caso particular, el porcentaje de tiempo que este paciente pasa en hipoglicemia, que es un paciente que pasaba un 14% del tiempo y la mayoría de ellas eran inadvertidas, eran hipoglicemias de madrugada. También vamos a poder encontrar un gráfico con superposición diaria, donde vamos a ver durante la semana, vamos a evaluar la semana completa, cada línea del gráfico va a representar un día, y nos va a permitir este gráfico poder encontrar patrones claros en un paciente. Por ejemplo, patrones de hipoglicemias nocturnas o hipoglicemias inadvertidas, patrones de hiperglicemia, y poder evaluar si cada uno de estos patrones está asociado o no a alguna conducta puntual del paciente, por ejemplo, ejercicio o post comida. Otra información importante que van a poder sacar de estos mismos gráficos es utilizando la desviación estándar que nos muestra acá, van a poder calcular su propio coeficiente de variación, que es lo que les mencionaba que el consenso internacional recomienda. La recomendación es que el coeficiente de variación sea menor a un 36%. Solo para reforzar acá que no está tan claro y lo pasé bastante rápido, ¿cómo se calcula? Si ustedes se fijan, aparece desviación estándar y al final aparece el total, el promedio de la desviación estándar total, que es el 69, y ese valor debe ser dividido por el promedio de mediciones del sensor. Fueron 134, por lo tanto en este caso nos da una variación de 51%. Tenemos también algunos otros gráficos que nos permiten ver las excursiones que tiene este paciente durante el día. Nos indica cuántos eventos de hipoglicemia o de hiperglicemia ha tenido este paciente, y nos detalla también qué días han sido cada uno de esos episodios, para también poder enfocarnos cuando queramos ver y evaluemos el día a día del gráfico. Y también, por supuesto, toda la distribución en periodo de tiempo, de su periodo de hiperglicemia, de su periodo de tiempo en rango y su periodo de hipoglicemia. En el caso de los reportes de superposición de comida, estos gráficos lo que demuestran es, toman las 3 comidas más importantes del paciente, ¿ya? Que son ustedes, eso se puede configurar dentro de la descarga al momento que ustedes vayan a realizar la descarga, y lo que hace es superponer todos los momentos de bolo de esa comida puntual. Por ejemplo, el momento del desayuno, lo que hace acá es esta línea que ustedes pueden ver aquí, son el momento del bolo de los 6 días que duró el examen, y nos permite observar cuál fue la glicemia que el paciente tenía previo a la administración del bolo, es decir, cómo llegó a esa comida, y evaluar también cómo está el timing de este paciente, qué tanto está administrándose o con cuánto tiempo antes se está administrando los bolos también, y por supuesto evaluar su respuesta glicémica hasta 4 horas post comida. Tenemos los resúmenes diarios que nos van a permitir observar, tal como lo dice su nombre, día a día, cuál fue el comportamiento que tuvo este paciente. Y si ustedes pueden ver acá, se hace en este gráfico la superposición de toda la información que midió el sensor, pero que también el paciente nos fue registrando. Por ejemplo, sabemos que a esta hora el paciente ingresó una glicemia capilar, se midió una glicemia capilar,
ingirió algún tipo de alimento. Sabemos que a esta hora el paciente salió y hizo algún tipo de deporte. Sabemos que hasta ahora el paciente se administró sus insulinas, y así podemos también ir haciendo toda la correlación entre las cantidades de carbohidratos que el paciente está ingiriendo, cuál fue su conducta después de eso, si el paciente hizo deporte, cuál fue la intensidad del deporte que hizo, y también poder evaluar si es que los episodios quizás de hipoglicemia están o no asociados al deporte realizado. Para finalizar, un poco de las conclusiones en relación a los estudios y lo mostrado acá, el iPro es una muy buena herramienta que nos permite hoy día poder visualizar el tiempo en rango que pasan los pacientes, poder evaluar cuál es la variabilidad glicémica, cuáles son sus periodos de hipoglicemia y de excursiones postprandiales. Ofrece también todos los reportes que yo les acabo de mostrar, que si ustedes se fijaron son reportes bien fáciles y sencillos de poder interpretar, y les va a permitir realizar todos los ajustes de los tratamientos de cada una de sus pacientes. Es una herramienta de educación también, va a ser lo que ustedes pueden utilizar para que sus pacientes hagan o mejoren sus conductas, que también sabemos que muchas veces no es solamente una respuesta, o no va solo por la necesidad de hacer un ajuste en los requerimientos de insulina, sino que va asociado a, a las conductas que el paciente tenga frente a ciertas situaciones, ¿ya? Y algo bien importante también es que la iPro no solamente es para pacientes tipo 1, lo podemos utilizar muy bien para los tipo 2, para el caso de las embarazadas, pacientes con enfermedad renal, en tratamientos con hemodiálisis, pacientes post cirugía, etc. Bueno, vamos a habilitar, no sé, Yani o doctor, si es que en estos momentos alguien ha hecho alguna pregunta, o a lo mejor si alguien no la ha hecho, es el momento de que los invitamos a poder hacerlas. Bueno, primero felicitaciones, Fernanda, muy didáctica tu presentación y la información realmente muy importante. Nos has dado un resumen muy claro de la importancia que tiene el monitoreo continuo de glucosa. Quizás remarcar 3 puntos que mencionaste dentro de tu presentación y los afianzaste con los ejemplos, ¿no? Que son puntos que a veces no obtenemos con la información actual del control de un paciente, o mejor dicho, la información regular. Nosotros estamos acostumbrados a evaluar evidentemente las glicemias en ayunas y la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, mencionaste 3 cosas importantes: el tiempo en rango, mencionaste el tiempo de hipoglicemia o la presentación de hipoglicemia, y mencionaste la variabilidad glicémica. Estos 3 puntos realmente eran muy difíciles de medir antes de este sistema del monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Nosotros con la hemoglobina glicosilada, si bien teníamos un promedio del valor de glicemia en los últimos 3 meses, no teníamos realmente cuánto periodo de tiempo durante esos meses el paciente podía estar en el rango adecuado de su glucosa, ¿no? Al ser un promedio podría presentar hiper o hipoglicemias. Un detalle interesante es que las hipoglicemias mayormente nosotros las diagnosticábamos de manera clínica, es decir, después de que se habían presentado y luego que el paciente las refería en un control o una consulta médica. Pero con este sistema es muy importante que el paciente pueda evaluar de manera objetiva el momento de la hipoglicemia y corregirse rápidamente. A nosotros nos ayuda también el hecho del número de frecuencias que se ha dado esta hipoglicemia, evidente para corregir el tratamiento, corregir las dosis de la medicación que utiliza. Y acá ya tenemos, a ver, una primera pregunta. Nos pregunta el doctor Torres, ¿con qué frecuencia puede hacer un paciente un monitoreo continuo de glucosa? Doctor, acá va a ir muy relacionado con cuál sea el objetivo o qué es lo que usted quiere lograr con el monitoreo. Por ejemplo, si usted quiere hacer un monitoreo para un paciente que está haciendo un ajuste de la terapia, por ejemplo,
Como les decía antes, puede ser este ejemplo del paciente que pasa de ser pediátrico a adulto y que ahí van a variar los requerimientos de insulina que necesiten. Lo importante ahí sería hacer un primer monitoreo, hacer todos los ajustes que usted considere necesario, dar por lo menos unas 2 semanas o 3 semanas, dependiendo de la condición de ese paciente, para evaluar y retomar un nuevo monitoreo y evaluar qué tan efectivos fueron los cambios que usted le pudo realizar a ese paciente. Una vez que el monitoreo le arroje que siempre los monitoreos van a arrojar episodios de hiperglicemia y episodios de hipoglicemia también. No vamos a esperar a que ese monitoreo marque 0% de hipoglicemia. Pero sí, cuando con el monitoreo usted ya se quede tranquilo con que los ajustes que le hizo al paciente fueron los necesarios y que ahora hay que seguir reforzando con un tema de conducta, ahí el monitoreo usted lo podría repetir cada 3 o 4 meses. Muy interesante. Tenemos otra pregunta. A ver, dice el doctor Ricardo Asia Espinosa, dice, ¿cuántos hemoglucotés o glucometrías se requiere para determinar la variabilidad que sea lo más cercano o parecido a la variabilidad obtenida por un monitoreo continuo? Es muy interesante la pregunta, ¿no? Porque haciendo una cápite, la idea más cercana que nosotros tenemos a veces para un monitoreo continuado, no sería el término de monitoreo continuo, es hacer varios controles de glicemia con el glucómetro, pero mejor explícalos tú, Fernanda, por favor. Sí, es súper interesante la pregunta y la verdad es que no hay un valor que yo le pueda dar y decir, bueno, esto puede hacer el símil. Yo creo que acá lo importante quizás sería recordar que un paciente para tener una hemoglobina glicosilada de 7, que era lo que uno esperaba para un buen control de un paciente, ese paciente por lo menos se tiene que medir 10 veces al día. Eso es lo que dicen los estudios. O sea, necesito por lo menos 10 glucometrías capilares al día para poder tener una hemoglobina glicosilada de 7. Por lo tanto, como le digo, no es idealmente, para que sea bien objetivo, debiesen ser las mismas 10, pero estamos comparando dos cosas muy distintas, porque cuando comparamos la variabilidad glicémica a un monitoreo, estamos tomando todas las mediciones que hizo durante ese periodo de tiempo. Entonces, finalmente, si el monitoreo tiene 280 al día y el monitoreo dura una semana, o sea, 6 días, estamos comparando más de, entonces, como 1300, entonces es muy grande. Yo no me atrevería, como le digo, a dar un número exacto que se pueda correlacionar una cosa con otra. Yo creo que no es correlacionable. Sí, sí, es muy interesante la pregunta y como tú mencionas, es muy difícil solamente el hecho de comparar, ¿no? El número de mediciones son cada 5 minutos con el monitoreo continuo y hacer una medición cada 5 minutos con un glucómetro es imposible, ¿no? Hacen otra pregunta interesante sobre si se necesita calibrar el equipo. Sí, se necesita calibrar el equipo, o sea, nosotros les decimos calibrar para que sea una forma más fácil para los pacientes, porque en general ese término sirve para los monitoreos ciegos, para los personales, para las bombas de insulina, pero lo que pasa aquí es que el paciente, una vez instalado el monitoreo, tiene que tomarse una glicemia sanguínea y la deja registrada en una hoja. Y cuando vamos a hacer la descarga, lo que hacemos es, desde esa primera glicemia que el paciente ingresó, empieza a medir el monitoreo, ¿ya? Y sí le pedimos a los pacientes que por lo menos ingresen 2 calibraciones al día, para también poder ir evaluando día a día que las mediciones que tengamos en el examen son mediciones reales. Una consulta o una aclaración, Fernanda, para poder explicarle a los asistentes que a veces no todos son médicos especialistas y eso es algo importante, un objetivo que te había mencionado de APREDIAP, que lleguemos a médicos que no necesariamente sean especialistas, con la intención de que
pues los pacientes diabéticos que pudieran ellos asistir o pudieran ellos evaluar, tengan un conocimiento un poquito mejor de cómo poder llevar mejor el tratamiento de estos pacientes. ¿Cuál es el significado o la interpretación de un monitoreo ciego? Si pudieras nuevamente aclarar ese término, porque a veces puede traer a confusión y que nuestros asistentes puedan entenderlo bien. ¿Cuál es la interpretación? Sí, ¿qué significa que estamos utilizando un equipo realizando un monitoreo ciego? Sí, eso para hacer el símil con otro examen es como un holter. ¿Qué significa? Que nosotros le vamos a instalar un dispositivo al paciente, que es un dispositivo que va directamente en el brazo, bueno, o en el abdomen, y ese dispositivo el paciente va a poder hacer su vida, sus actividades habituales durante una semana, pero él no va a tener visibilidad de nada de lo que está pasando en ese momento. No va a haber valores de glucosa, no, nada. Él solamente va a ir registrando en una hoja qué es lo que él va haciendo en ese momento. Y una vez que él vaya nuevamente a la consulta, nosotros vamos a poder hacer un informe con todas las curvas glicémicas que presentó ese paciente durante los 6 días. Okay, tenemos una pregunta muy interesante del doctor Carlos Monyoy. Muchas gracias por participar, doctor. Dice, ¿consideraría o considera una desventaja tomar decisiones de una data que de por sí es variable y con una condición de ser retrospectivo? Las decisiones de una data que es variable con una condición de ser retrospectivo. Sí, a ver, yo creo que como todo sistema en realidad tiene por supuesto sus ventajas y sus desventajas, y el objetivo es poder reducir los riesgos lo mayor posible, la mayor cantidad de riesgos posible. Una de esas formas es justamente estas calibraciones. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a saber que durante los días que ese paciente se hizo el examen, los valores de lo que marcaba el monitoreo y lo que el paciente ingresaba a su glicemia capilar sí eran valores similares. Por lo tanto, podemos confiar en la data que estamos obteniendo en ese momento. Y en todo caso, de hecho, esto pasa igual para estos casos o los pacientes que usan monitoreos en tiempos reales, que la indicación nuestra en todos estos casos es la glicemia capilar es la que manda. O sea, cualquier decisión que el paciente tenga que tomar en relación a administración de insulina, el paciente lo debe hacer con un control de glicemia sanguínea. Por eso nosotros reforzamos mucho en que hoy día no hay ningún sistema de monitoreo que reemplace las glicemias capilares, ninguno. Veo también que el doctor pregunta, ¿la observación en tiempo real permite que autoeduque? Sí, permite mucho, y incluso lo que yo siempre digo, cuando uno, a ver, la tecnología es una ayuda gigante para los pacientes diabéticos. Pero es una herramienta, no es el tratamiento en sí que va a funcionar solo y que el paciente no tiene que hacer nada. Por lo tanto, es vital, y era lo que yo le comentaba ayer, doctor, que yo encontraba súper importante lo que ustedes como asociación hacen, porque es muy importante la educación en los pacientes, en otros profesionales de la salud que no estén estrictamente relacionados con diabetólogos o endocrinólogos, del manejo, porque lo que uno hace con los pacientes es enseñarles y les muestra su conducta, o cómo cada una de las acciones que ellos hacen pueden influir en su variación en la glicemia o en las respuestas que ellos puedan llegar a tener. Es muy importante lo que tú mencionas y quizás la observación en esta pregunta es respecto a los conversábamos, Fernanda, que muchos pacientes cuando tienen programada su cita para hacerse sus controles de glucosa, pues van preparados, ¿no? La noche anterior o el día anterior, pues tomaron de manera correcta sus pastillas, no comieron de más, y al día siguiente tienen un control de glucosa en ayunas que es perfecto, ¿no? Entonces, llegando con ese control venoso de ayunas al control médico, muchas veces puede ser un tratamiento que no va a ser adecuado porque tenemos un control de glucosa que no es real, ¿no? Quizás el tener una semana o 6 días el uso de un monitoreo continuo
va a ser muy difícil que una persona pueda salir de su rutina, ¿no? De su día a día, ¿no? En una semana puede hacerlo un día, 2 días, pero rápidamente al tercer o cuarto día el paciente va a regresar a su rutina habitual y uno va a poder observar en el monitoreo cómo se ha desarrollado durante esos días y cuáles son los momentos en que ha tenido o ha presentado hiperglicemia o hipoglicemia, ¿no? Sí, exacto. De hecho, esos son pacientes claves para el monitoreo continuo, esos pacientes que al examen llegan bien, que llegan con muchas diferencias entre la hemoglobina glicosilada, los controles que ellos se han tomado a capilar y que algo no coincide, bueno, son pacientes perfectos para el monitoreo ciego. Una consulta más, Fernanda, por favor. Tú hablaste del tiempo en rango, que Sí. era, interpretando esto de manera sencilla, el tiempo, un periodo de tiempo adecuado en el cual el paciente mantenga sus valores objetivos de control de glucosa. Pero hablaste también de ser un poco, de ser tolerante o ver la variación que puede existir entre los diferentes grupos etarios o grupos poblacionales de pacientes. ¿Podrías, por favor, mencionarnos un poco qué diferencias habría entre el objetivo del tiempo en rango entre un niño, un adulto y un adulto mayor? Ay, a ver, lo que pasa acá es que eh, tenemos grupos etarios que sabemos que de por sí son más variables. Por ejemplo, los niños. Los niños es un grupo poblacional muy variable. Además, sabemos que los niños tienen muchas conductas que quizás nosotros como adultos sí manejamos. Por ejemplo, nosotros sabemos cuándo vamos a hacer deporte, cuándo vamos a salir a correr o a hacer una actividad distinta. Los niños, tenemos a los niños jugando la mayor cantidad de horas del día y saltando y corriendo. Entonces, muchos factores son los que influyen efectivamente para que su glicemia varíe mucho más que en un paciente adulto. Entonces, por eso, en esos casos, con los niños, uno considera o permite ser más flexible en el periodo de tiempo en que debiesen estar entre este valor de 70 y 180. Y lo mismo pasa también con los adultos mayores cuando tienen alguna otra patología asociada, o por ejemplo están en tratamiento de diálisis, que también sabemos que son periodos largos en los que están conectados a una diálisis, que su glicemia puede variar de manera importante también, que muchas veces controlan la descompensación hemodinámica con algunos alimentos líquidos que también podrían hacer variar la glicemia de los pacientes. Tenemos una pregunta más de la doctora Lorena Villena, gracias por participar. Dice, ¿cuán frecuentes son los efectos adversos locales asociados al transmisor o sensor? Los efectos locales, primero, yo diría que el efecto más frecuente, o el único efecto en realidad que hemos visto asociado, es la alergia que pueden presentar algunos pacientes al parche, ¿ya? Esto puede ser, acá hay dos cosas, el sensor, cuando uno pone el sensor, en general, el sensor en sí no es el que da alergia, es el plástico o el parche que uno pone sobre el sensor para poder afirmarlo durante los 7 días, que viene a ser, no sé si ustedes en Perú lo tienen allá, pero puede ser un Tegaderm, este parche que es transparente de 3M. Por lo tanto, ese parche es el que tiende a dar alergia. Ahora, aún así, reportado a nivel global, tenemos menos de un 1% de reportes de alergias de los pacientes. Y sabemos también que hay poblaciones que son más sensibles a esto. Por ejemplo, los niños. Tenemos niños que son mucho más alérgicos que los pacientes adultos también. Siguiendo con la línea de esa pregunta, una duda, Fernanda, que tenía respecto a los equipos. El Perú, como ustedes conocen, es un país que tiene diferentes climas y diferentes áreas geográficas. ¿Hay alguna recomendación respecto a la temperatura en el ambiente y respecto a a la altura en la ciudad donde se va a utilizar, los sensores o estos equipos para monitoreo continuo de glucosa? ¿Me dejen la pregunta? Súper buena pregunta. No, no existe por altura, no debiésemos tener ningún problema. Por temperatura, las temperaturas en que se debe mantener son hasta 32 grados, pero es el almacenamiento, digamos.
Si uno tiene ya el sensor puesto, como la duración es tan poca, porque son solamente los 6 días, no se ve ninguna alteración en relación a eso. Ok, entonces, con eso está claro que puede ser en el Perú una persona que vive en Piura, donde la temperatura es muy elevada, o puede ser una persona que vive en alguna ciudad de la sierra. Tenemos varias ciudades de la sierra que son pobladas, en el centro Huancayo, en el sur, por ejemplo, el Cusco, o más al norte Cajamarca. Es decir, no habría ningún problema con el uso del sensor en un paciente en cualquiera de estas ubicaciones. No, no habría ningún problema. Excelente. No sé si hay algún comentario más, alguna duda, algo que quisieran comentar o aportar. También de nuestros panelistas, evidentemente, Janina o Eric. Solo, doctor, para reforzar la pregunta que hizo la doctora Lorena, en relación a las alergias, lo que uno puede hacer es, así como hacen los test de alergias antes, pacientes que uno sabe, o los papás te refieren que son bastante alérgicos, lo que uno hace es cortar simplemente el parche y pegárselos en esta parte del brazo, y con eso dejárselos por 24 horas. Y si uno observa que no hay ninguna reacción alérgica, no hay ningún problema. Y también utilizar parches que sean para pieles un poco más sensibles, como el Micropor, como el Fixomul, que también están disponibles y que se podría llegar a hacer, o protectores cutáneos, que también nada de eso altera las mediciones que puedes tener del monitoreo. Fernanda, ahora que lo mencionas, un detalle importante, la persona que está usando el sensor, evidentemente, lo está usando por un periodo de 6 días, casi una semana. ¿Cuáles son las recomendaciones de actividades rutinarias que no debería de hacer? Por ejemplo, ahora evidentemente tenemos muchas limitaciones por la situación en la que vivimos, pero quizás no está afectado por la persona se vaya a duchar, no está afectado si es que la persona, por ejemplo, tiene que hacerse un examen porque ha tenido quizás un accidente y van a hacerle una radiografía. ¿Podrías mencionar alguna de las condiciones que no podrían realizarse cuando la persona está usando el sensor para el monitoreo continuo? Sí, justo lo que usted acaba de decir es una contraindicación. Tomarse radiografías, resonancias o escáner están prohibidos durante los 6 días. ¿Ya? El dispositivo es para el agua, entonces no habría ningún problema que el paciente se duche o que nade en la piscina, no hay nada. Bucear sería otra contraindicación porque pierde la conectividad después de 2,5 metros de profundidad, por lo tanto esa sería una contraindicación. Y en esos casos, lo que habría que hacer si el paciente efectivamente sufre un accidente es simplemente tener que retirarle y volver a tomarle el examen de nuevo, porque si uno se lo deja, al momento de descargar la información solo va a observar 3 días. Entonces, no es una data suficiente para poder tomar decisiones clínicas al respecto. Correcto. ¿Algún comentario, alguna acotación más? Sí, hola, buenas noches a todos. A mí me gustaría comentar que actualmente tenemos disponibilidad en Perú, tenemos transmisores, tenemos sensores y eh, seguramente ustedes deben pensar que los precios son elevados, pero tenemos ahora hartas opciones de poder habilitar precios distintos, descuentos en los sensores, también en el mismo transmisor, en el mismo iPro. Así es que vamos a tratar de ayudar y de que esta herramienta la puedan utilizar y que el costo no sea una barrera como lo ha sido históricamente. Así es que, bueno, les vamos a mandar un correo. Yanina va a preparar un correo, lo va a hacer, y ahí van a estar nuestros contactos, ¿ya? El de Yanina, que es la especialista clínica, y el mío, que soy el encargado comercial, el representante de Perú. Así es que cuando necesiten un monitoreo continuo, cuando quieran probarlo, hacerlo, nos contactan y nosotros los vamos a ayudar todo lo que podamos. Gracias, Eric. Gracias, doctor. Una herramienta muy interesante, es una herramienta importante. Algunos colegas acá en el Perú la hemos utilizado, hemos conversado al respecto y realmente nos da una visión diferente de lo que teníamos con solamente los controles, pues evidentemente de una glucometría, una hemoglobina glicosilada o
control venoso de glucosa, ¿no? Amplía el panorama para poder tener una visión más grande sobre el tratamiento o cambios en el tratamiento que podamos tener sobre nuestro paciente, ¿no? Realmente la tecnología, como lo mencionaste tú también, Fernanda, nos está dando pues nuevas opciones para poder realizar un control adecuado en nuestros pacientes, siempre con las limitaciones que pudieran tener, pero siempre con las ventajas que nos ofrecen. Entonces yo creo que esta opción de tener un sensor a través de un monitoreo continuo de glucosa y poder evaluar a nuestro paciente durante las 24 horas del día, durante un número de días, es una herramienta que va a ser muy útil definitivamente. Yo quiero agradecer a los participantes en primer lugar. Siempre un viernes en la noche es un tiempo difícil para poderse conectar, pero ellos han estado aquí con nosotros. Muchas gracias por participar a todos los doctores. Quiero agradecer también, evidentemente, a la presentación de Medtronic, a Eric, a Yanina y evidentemente a nuestra panelista Fernanda. Espero que su experiencia haya sido grata, aunque sea por el medio en el que estamos transmitiendo. Pero estoy seguro de que pronto vamos a estar diferentes y va a poderse hacer una presentación de manera participativa y con un público peruano que va a ser muy caluroso para poder recepcionar la información que ustedes dan. Yo no sé si un comentario más. No, APREDIAP siempre va a estar haciendo este tipo de actividades. Les adelanto que tenemos programada una actividad más, así que por favor síganos en la página web, síganos en el Facebook para estar al tanto de las actividades, y tenemos una nueva actividad respecto a esos temas novedosos. Entonces, no sé si tienes algún comentario, Yanina. Sí, bueno, agradecerles a todos, como dice el doctor, ¿no? Por su participación, por las preguntas, por estar tan activos y en definitiva no va a ser la última, así que vamos a seguir trabajando y teniendo más oportunidad de estos encuentros. exactamente. Doctor, muchas gracias nuevamente por el espacio, por el tiempo, por la participación de todos los médicos que estuvieron presentes. Va a quedar pendiente entonces el ceviche y la ida a Perú. Por La voy a supuesto. cobrar. Y no, nada más, doctor, agradecer. Lo dijimos al principio, hoy día, Janina, tenemos una especialista clínica en Perú, así que también por cualquier cosa de apoyo para estas mismas, si alguno de ustedes quiere utilizar esta herramienta y en su primer paciente y tiene dudas, porque una sola charla muchas veces no es suficiente para aclarar muchas otras cosas que se van viendo sobre la marcha, así que ahí tenemos toda la exposición de ella, de nosotros, a pesar de la distancia también aquí en Chile, así que lo que necesiten pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Sí, en definitiva, yo les voy a estar enviando un correo a todos los participantes y esto también está grabado, así que voy a poder compartirles la grabación para poder repasar. Bien, entonces cerramos. Sí, Muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias por participar.